Este es un programa audiovisual clasificación A de la franja horaria familiar, apto para todo público, con identificación F de la categoría formativo, educativo y cultural y O de opinión, contenido, entrevistas. Trasfondo jurídico. En la conducción y dirección, el abogado Fernando Tomalá Bravo, con la coordinación de contenidos a cargo de la doctora Catherine Mata. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos y amigas de esta programación que en este 30 de marzo del año 2022 la vamos a inaugurar con un invitado de lujo. La programación se va a llamar Trasfondo Jurídico, dirigido para cada uno de ustedes, amigos y amigas, a través de esta página importante que vamos a hablar temas, asuntos justamente jurídicos. Y hoy hemos invitado al doctor Santiago Mentanza Andrade, especialista en materia penal, constitucionalista, criminalística, y entonces hoy vamos a inaugurar esta programación justamente hablando de los temas que han ocurrido últimamente en el recinto penitenciario de la ciudad de Guayaquil, sobre la matanza ocurrida en los últimos meses. ¿Qué pueden hacer sus familiares? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde tienen que ir? ¿Dónde tienen que asistir? ¿Qué van a hacer estos familiares? Mi estimado doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenas tardes, gracias por la invitación a este programa. Pues para mí también es un placer, un honor estar aquí colaborando justamente con las preguntas y las inquietudes que pueda tener la ciudadanía y las personas que nos ven. Bueno, en el contexto de las crisis carcelarias, bueno, actualmente hay que tener en cuenta que el gobierno central ha declarado en emergencia desde el año pasado a los recintos penitenciarios justamente por las matanzas que han sucedido en el último año. Bien. Como para entrar en contexto, que la ciudadanía sepa, la matanza de agosto del año 2021 es la matanza, la tercera más grande en la historia de Latinoamérica. Es decir, pasamos a la historia por un hecho totalmente lamentable. Muy aparte de eso, ese día fallecieron alrededor de 225 personas, de los cuales hay algo muy preocupante. El 70% de las personas que fallecieron son personas que no tenían una sentencia en firme, son personas que estaban con una medida cautelar de prisión preventiva, y en ese contexto son gente que todavía gozaba de su principio de inocencia. Por lo tanto, el Estado tenía el deber de garantizar su vida, incluso en mayor medida que las personas que ya estaban sentenciadas, no por decir que éstas no tengan ese derecho, sino más bien la Constitución da ciertos parámetros muy rígidos, y la ley también, para que las personas que estén con una medida cautelar gocen de cierto apartamiento del resto. Sin embargo, esto es algo que el Estado ha omitido desde el día 1. Entrando en esas líneas generales, como para que la gente sepa la magnitud del problema, lo escandaloso que fue este hecho a nivel de la región, hay dos cosas. Primero, ¿el Estado es responsable de las muertes carcelarias? Sí, el Estado sí es plenamente responsable. La Constitución establece que las personas privadas de la libertad son personas que gozan, en este caso, de doble protección. Es decir, son personas que están dentro de los parámetros de vulnerabilidad, tal cual en ese contexto, pues las personas discapacitadas, las mujeres embarazadas, gozan de esta protección especial. Entonces, las personas privadas de la libertad están en vulnerabilidad, el Estado es responsable de su integridad de su vida, sí, sí lo es. A ver, entonces partamos desde esa línea. Decimos, hay un responsable, ¿cuál es? El Estado. ¿Qué es lo que pasa? Las personas que fallecieron, cuyos familiares se enteraron después de lo que sucedió en las matanzas, estas personas pueden acudir a la vía contenciosa administrativa. Hay una figura jurídica que se llama la responsabilidad objetiva del Estado. ¿Qué significa esto? Que el Estado es responsable a su vez por la mala administración de recursos públicos por acción u omisión, y a su vez es responsable de las garantías de libertad que tienen las personas. En este caso, justamente por omitir su deber de cuidar, de dar, por así decirlo, mantenimiento, tomar las acciones debidas dentro, en este caso, de algo que esté en control de las administraciones públicas, en este caso las cárceles. Cuando decimos que hubo personas que fallecieron, vemos una clara omisión por parte del Estado de haber hecho algo para impedir que estas personas mueran. Entonces decimos que hay una responsabilidad objetiva clara por parte del gobierno central, porque recordemos que las cárceles son manejadas por el Ejecutivo. Bien, en ese contexto, las personas lo que tendrían que hacer es acudir a la vía contenciosa administrativa, demandar al Ejecutivo por la responsabilidad objetiva, o como lo establece el Código Orgánico Administrativo, la responsabilidad extracontractual del Estado. En este caso, lo que tienen que hacer es plantear ese tipo de acción, demandar a su vez
por la omisión de haber hecho algo para que estas personas no fallezcan y con ello pues tener una sentencia que a su vez resarza el daño causado por parte del Estado. Eso en líneas generales es lo que deben hacer las personas, porque el Estado sí es plenamente responsable y sí es plenamente justiciable por estas omisiones de los cuales causaron pues una masacre. Como digo, del 70% fueron personas que lamentablemente todavía estaban con una medida cautelar de prisión preventiva. Mi estimado doctor, efectivamente ha quedado claro la respuesta y la pregunta que usted justamente ha manifestado a nuestros amigos y amigas de Trasfondo Jurídico. ¿Es necesario contratar un profesional del derecho? Sí, evidentemente. Recordemos que la vía contenciosa administrativa en realidad es una vía muy técnica, es una vía que también no es muy común que la gente vaya porque son juicios que en realidad se tornan muy largos, muy complejos. Sin embargo, es evidente que tienen que contar con el patrocinio de un profesional para poder accionar en esta vía y reclamar al Estado por la responsabilidad en las masacres carcelarias. Mi estimado doctor, creo que nos vamos a apartar un poquito del tema, pero es importante informar a la ciudadanía sobre el asunto del régimen semiabierto de conformidad al artículo 698 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué personas pueden acudir a solicitar este beneficio? Bueno, el Código Orgánico Integral Penal da ciertos parámetros de las personas que pueden y no pueden acudir en su defecto para un régimen semiabierto. En este caso, uno de los parámetros es no haber sido condenado por ciertos delitos, como por ejemplo ahora los delitos sexuales. Si usted es una persona que está condenada por violación o abuso sexual a menor, usted no tiene beneficio a este tipo de régimen. Pero en el resto de personas, en los tipos penales que la ley no dice que usted no puede, sí lo puede hacer una vez cumplido el 60% de su condena y a su vez toca cumplir con los requisitos que también la misma ley establece. Que en esta persona, a su vez, la persona que haya estado privada de la libertad no simplemente haya estado en ese contexto, sino que demuestre pues que precisamente ha tenido cierta rehabilitación, que haya hecho algún curso, que haya estudiado, que garantice a su vez que va a ser una persona que le va a ser útil a la sociedad. Básicamente son los requisitos que establece la ley. Lo que hay que tener muy en cuenta es bajo qué delitos sí se puede y bajo qué delitos no, porque hubo una última reforma en la cual se ancló más, es decir, se bloqueó más la forma en que las personas podrían ir a acudir a este beneficio. Mi estimado doctor, efectivamente, ¿qué tiempo dura este trámite en el recinto penitenciario? Mire, esto es algo que justamente también conlleva la responsabilidad del Estado también en este contexto, porque actualmente, si bien la ley nos da ciertos tiempos, nosotros sabemos que la realidad es otra. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Entonces, decirle a la ciudadanía que hay un tiempo preestablecido sería a su vez engañarles. ¿Por qué? Porque no depende mucho de los tiempos que nosotros tengamos en la ley, sino justamente de cómo se ve en el contexto de las cosas, porque hay ciertos requisitos que se deben de cumplir. La ley da un tiempo determinado, pero normalmente no se cumplen. Cuando hablamos de este tema, a mí me ha pasado, justamente a veces uno se puede tener una respuesta adecuada en 2 o 3 meses, otras veces en 6. Entonces son cuestiones de las cuales sí yo creo que se deben tener muy en cuenta, que no hay un tiempo preestablecido porque también tenemos otro problema. No tenemos suficientes jueces de garantías penitenciarias y otro tipo de situaciones que hacen que esto se torne tedioso y que muchas veces pues las personas pasen más del tiempo que deberían. Y a su vez esto es algo que le corresponde al Estado resolverlo pronto. Entonces, decirle que tenemos un tiempo predeterminado y que eso se va a cumplir, claro, la ley lo dice, pero el tema es que no se cumple. Entonces son cuestiones con las cuales nosotros tenemos que ir ahí, por así decirlo, pues estratégicamente jugando y puliendo para tratar de tener una respuesta más rápida, lo más rápido posible. Muchas gracias, muy amables sus palabras finales para este importante medio de comunicación, Trasfondo Jurídico, para nuestros amigos y amigas. Doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, espero que hayamos podido solventar sus dudas. Gracias. Muchas gracias, muy amable al doctor Santiago Mestiza Andrade, justamente un importante jurisconsulto del Ecuador y hoy lo tenemos en esta señal de prueba. Muchas gracias a todos nuestros amigos, amigas, seguidores de Trasfondo Jurídico. Será hasta una nueva oportunidad. Este fue un programa audiovisual clasificación A de la franja horaria familiar, apto para todo público, con identificación F de la categoría formativo, educativo y cultural y O de opinión, contenido, entrevistas. Trasfondo Jurídico. En la conducción y dirección, el abogado Fernando Tomalá Bravo, con la coordinación de contenidos a cargo de la doctora Catherine Mata. Hasta la próxima oportunidad.